Buenos días, bienvenidos a la Escuela del Discipulado. Es un gusto que nos estén viendo a través de esta transmisión y me daría gusto que continuaran los estudios ustedes en su casa, que conforme vayamos viendo y escudriñando lo que el Señor nos pone en su palabra, ustedes también sigan con su Biblia y con su cuaderno estas enseñanzas para que el Señor también a ustedes les muestre. Y quiero darle la bienvenida a Lili. Bienvenida, Lili. Gracias a Dios que nos permite estar aquí. Y a Eli. Hola. Gracias por la invitación. Bueno, hemos estado, la semana pasada empezamos a escudriñar Éxodo 22 en su verso 1. Y nos habla de lo siguiente. Lo voy a leer. Dice, el número 1. Si alguien roba un buey o una oveja y luego mata o vende el animal, el ladrón tendrá que pagar 5 bueyes por cada buey robado y 4 ovejas por cada oveja robada. Este verso nos refiere la importancia que es la restitución por el daño que hayas cometido, pero también refiere la importancia en el Antiguo Testamento de lo que eran estos animales, el buey, la oveja, el burro. Eran animales que se usaban para su alimento, ¿no? Ya sea para la siembra o para los sacrificios. Entonces eran animales que eran muy importantes en aquella época y que representaban más. No nada más eso, ¿no? Y a lo largo de la palabra el Señor los menciona varias veces. La semana pasada también hicimos mención de el número 4, de cómo es mencionado este número desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a estar mencionando el número 5. Pero me gustaría primero leer en Proverbios 14:4, lo que les decía yo, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Proverbios 14:4, la importancia de algunos de estos animales porque eran parte de la alimentación, donde ellos tenían para llevar el sustento a sus casas, ¿no? Proverbios 14:4. Donde no hay bueyes, los establos están limpios, pero por la fuerza del buey hay abundante cosecha. Amén. Entonces, también hablábamos de la restitución. Es importante que retomemos ese tema de la restitución antes de continuar con lo que es el número 5. Y me gustaría que leyéramos Joel 2:25, Eli, por favor. Y tú, Lili, Job 42:10. Dice que el Señor nos restituye o nos regresa lo que Satanás nos quita. Y que Él siempre está presente en cada paso que damos nosotros conforme a nuestro corazón. Porque Él es el único, el Espíritu Santo es el único que puede ver nuestras intenciones y que conoce con claridad y que conoce con verdad y que aparte es justo para restituir lo que ese ser, el enemigo planea, ¿no? Para destruir a cada uno de nosotros. Dice, yo os restauraré los años que han comido la langosta que pulula, la langosta que lame, la langosta que consume y la langosta que corta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Qué representaría la langosta en nuestra vida, Eli? Pues creo que como una maldición. Ajá. Dice aquí la langosta que consume, que corta. Sí, creo que es como una maldición, que te trae como sufrimiento. Recordemos que la langosta destruye todo lo que viene a su paso. Entonces Satanás quiere destruir todo lo que viene a su paso y somos nosotros a los primeros que quiere destruir, ¿no? Sí. Entonces el Señor, es lo que les decía, Él se encarga de regresar o de devolvernos lo que el enemigo muchas veces ha hecho para
terminar con nosotros, ¿no? Con nuestra alma. Job 42:10. Entonces restauró Yahweh de su cautividad a Job mientras estaba orando por sus amigos, y añadió Yahweh a Job el doble de lo que tenía. ¿Ahí de qué te habla, Lili? Aquí hay que recordar que los amigos de Job lo estaban cuestionando. Y entonces él, cuando está orando por sus amigos, puedo entender quizá que también estaba perdonando y estaba deseando el bien a su prójimo y estaba orando, intercediendo por ellos. Porque dice ahí que lo liberó, ¿no? Mientras estaba... Entonces restauró de su cautividad. Así es. Cuando nosotros él estaba preso, no estaba libre. Exactamente. Así es. Isaías 57:18, por favor. E Isaías 61, Lili, del 3 al 4, por favor. Y Jeremías, si lo quieren ir anotando, Jeremías 30, del 17 al 18, Romanos 5:19, segundo libro de Corintios 5:21, Hebreos 9:28, primer libro de Corintios 15, del verso 21 y 22, Mateo 19:29 y Juan 12, del 24 al 25, son algunos de los versos que en la Biblia nos habla de la restauración, de cómo el Señor viene a nuestra vida y Él restaura todo lo que acontece en nuestro diario vivir. Isaías 57:18 dice: he visto sus caminos y lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a sus afligidos. Amén. ¿Y el 61, 3 al 4? Para dar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de alegría en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu afligido, y serán llamados varones de justicia, plantío de Yahweh el glorioso. Entonces reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los lugares desolados de antaño, restaurarán las ciudades arruinadas y los lugares devastados de muchas generaciones. Bueno, vamos a continuar ya viendo lo que es la restitución, porque cuando veamos el verso 2 vamos a continuar con lo que es la restitución en diferentes formas como lo hace el Señor, ¿no? Entonces vamos a continuar hablando del número 5, de cómo se menciona a lo largo de la palabra. Y vamos a empezar con la parábola de las 10 vírgenes. Está en Mateo 25, del 1 al 13, donde aquí hace referencia a 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas, que a nosotros nos manda con este ejemplo a que veamos qué es lo que más nos conviene y cómo debemos de estar alertas ante el enemigo, de la misma forma que las vírgenes sensatas. ¿Para qué? Para que no caigamos o seamos presa del enemigo, para quedarnos dormidos, ¿no? Y que no veamos cuando el Señor venga por nosotros y entonces participar en esas bodas del Cordero. Dice también que son 5 los libros de Moisés, que son el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son 5 libros que representan lo que es la ley, ¿sí? En el Antiguo Testamento. También habla de, en los capítulos primero de Levítico, nos menciona también las ofrendas y son 5 tipos de animales que menciona, que son el toro, las ovejas, cabras, tórtola y pichón. También nos habla de 5 piedras lisas que fueron escogidas por David. Esto viene en Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el verso 40. Dice que eran un símbolo de su perfecta debilidad suplida por la fuerza divina. Y él fue más fuerte en su debilidad que si hubiese sido protegido por toda la armadura de Saúl. La responsabilidad de David era enfrentar al gigante con las 5 piedras, y la de Dios era hacer que David conquistara al más poderoso de todos los enemigos usando solamente una de aquellas piedras, ¿no? Lo que representa el tener fe. Y ese joven
de verdad representa mucha fe para los que son adolescentes o son jóvenes, el leer este pasaje, ¿no? De que el Señor siempre está protegiéndolos y que siempre las promesas que Él hace, Él las cumple. Y no importa la edad, porque Él toca tanto a niños como adolescentes, como adultos, como ancianos. Y no importa el sexo, no importa ni el color, ni la religión, nada. Él sigue y está presente porque Él dice la palabra que Él quiere recoger a todos sus pollitos, ¿no? Como la gallina que recoge sus polluelos, es lo que Él quiere hacer el Señor, recoger a todos sus polluelos. También menciona la alimentación de las 5,000 personas en Juan 6, del 1 al 10, cuando dice, alguien necesitaba tomar la responsabilidad de dar los 5 panes para que fuesen consagrados por las manos del Maestro. Basado en esos 5 panes, nuestro Señor comenzó a bendecir y alimentar a los 5,000, ¿no? También en Juan 1:14 nos muestra cómo el tabernáculo representa a Cristo, cómo representa a Él mismo, ¿no? Al Espíritu Santo. Y nos dice cómo fue creado el tabernáculo. Fíjense que las medidas siempre eran de 5, eran múltiplos de 5. Dice, el tabernáculo tenía el 5 como su número más representativo, pues casi todas sus medidas eran múltiplos de 5. Dice, antes de mencionar estas medidas, deberíamos notar que para gozar de su presencia y entrar en una dulce e ininterrumpida comunión con Él, tenemos la responsabilidad de no permitir que ni el pecado ni la carne o el mundo se interpongan. El patio externo del tabernáculo medía 100 o 5 por 20 codos, 50 o 5 por 10 codos de largo. En ambos lados había 20 o 5 por 4 pilares. Los pilares que se sustentaban las cortinas tenían 5 codos de distancia y 5 codos de altura. El edificio tenía 10 o 5 por 2 codos de altura y 30 o 5 por 6 codos de largo. 5 cortinas de lino pendían de cada lado del tabernáculo. Los velos de entrada eran 3. El primero era la puerta del patio, 20 o 5 por 4 codos de largo y 5 de altura, suspendido en 5 pilares. El segundo era la puerta del tabernáculo, 10 o 5 por 2 codos de largo y 10 o 5 por 2 de altura, suspendido, tal como la puerta del patio, en 5 pilares. El tercero era el velo hermosísimo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En Éxodo 30, del 23 al 25, habla del aceite de la santa unción que estaba compuesta por 5 partes, que 4 eran especias y 1 era aceite. Era la mirra, la canela, la caña aromática o cálamo aromático, la casia parecida a la canela pero de calidad inferior, y el aceite de olivas. Estas que les dije es la del incienso, en Éxodo 30-34. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, el Señor nos habla a través también de los números, y que yo en mi momento ahorita no alcanzo a comprender por qué era el 5, por qué en el verso habla del 5, hablamos de la restitución. Estuve conversando con una hermana y ayer que Raimundo, nuestro hermano Raimundo llevó la parashá y concluyeron en la prédica y nos llevó de Éxodo a recordar los mandamientos. Quizá podría tener que ver el 4 y el 5 con los mandamientos. Se trata de la restitución del Padre, o sea, de limpiar el nombre del Padre. Hablamos de la manera literal, la ley, sí, y de manera espiritual. Y si es así, entonces
en estos dos mandamientos, guardar el día de reposo y honrar al Padre, Ok, ya. Sí. con eso estamos confiados y trabajando en la restitución, en limpiar el nombre del Señor. Y Él va a venir a limpiar su nombre. Fíjate que también Raimundo hizo la mención de que, bueno, en su parashá hizo un ejercicio donde leíamos versos o capítulos y aparecía, por ejemplo, lo que era el mandamiento. O sea, nunca desaparecen desde el inicio hasta el final lo que son los mandamientos, los que son esos, ¿cómo se llaman? Sí, bueno, no mandamientos porque se oye como muy fuerte, ¿no? Sí, tú decías el programa pasado, hablamos acerca del reposo, ¿no? Sí, y si te fijas, 4. La pregunta que a mí me estuvo rondando toda la semana fue, ¿por qué 4 y 5? Igual ¿Y por qué oveja y toro? Yo también ¿Sí? me rondó. Sí. Entonces, las ovejas, que también es una tipificación de nosotros, de los que estamos siguiendo al Señor, a nuestro pastor, tendríamos que estar en el reposo. Amén. Continuo. Sí. Y en el caso del toro, no lo tenía claro, pero también ahora que estás comentando, estás hablando de fortaleza, estás hablando del tabernáculo, estás hablando del aceite, de todo aquello material que nos permite estar honrando al Padre. Entonces, me parece que podría ser que estos dos mandamientos, o por eso tienen estas dos, se restituye 4 y 5 veces, porque estamos en el 4 y en el 5º mandamiento. Amén. ¿Algo que comentar tú? Sí, bueno, sí es verdad todo lo que dicen. La Escritura siempre nos lleva a guardar los mandamientos. De hecho, Éxodo 22, en el transcurso de que vayamos estudiándolo, nos habla de no hurtar. Entonces nos habla del 8º mandamiento. Entonces sí, claro que sí, Dios confirma que tenemos que guardar los mandamientos, que tenemos que acatarnos a ellos, que tenemos que seguirlos. Hace ratito platicaba con unos hermanos y hablábamos de que al principio, cuando iniciamos el camino del Señor, es difícil, tal vez es gravoso los mandamientos porque no estamos acostumbrados. Pero creo que en el caminar del Señor, en que vamos aprendiendo, vamos leyendo, vamos comprendiendo, se nos va haciendo más fácil. También creo que los mandamientos que Dios nos dio son para guardarnos, porque en los siguientes capítulos que hablaremos, habla de que cuando el ladrón entra y en la noche y lo matan, entonces nosotros al guardar ese mandamiento no nos vamos a meter en problemas, porque diríamos, ¿qué necesidad tiene él de ir a meterse a robar y de que lo maten, de perder su vida por robar? Entonces el Señor creo que dio esos mandamientos en su gran sabiduría para resguardarnos. Nosotros al cumplir los mandamientos, al guardar los mandamientos, tenemos ese resguardo que viene del Señor. Creo que solo eso. Gracias, Eli. Bueno, entonces vamos a continuar leyendo Éxodo 22:2. Vamos a escudriñarlo. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Aquí nos está hablando de un ladrón. ¿Y quién es el ladrón? Satanás. Satanás. Me gustaría que leyeran Juan 10:10, por favor. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Bueno, y dice que forza la entrada a una casa. ¿Cuántas veces quiere entrar a esta casa, no? Que no le pertenece y sin embargo a veces nosotros mismos le abrimos la puerta para que entre, ¿no? Y luego habla de enfrentamiento, que se le mata a golpes.
y durante el enfrentamiento se le mata a golpes. La persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Entonces, hablamos aquí de defensa propia. Y me fui a investigar lo que es la defensa. Y me llevó en el diccionario Strong a la palabra misgab, que quiere decir refugio, amparo, acogimiento, una altura segura, retiro, fortaleza. Y me gustaría que leyéramos segundo libro de Samuel 22:3. Eli, por favor. Y tú, Lili, Salmos 9:9, para que veamos qué es lo que nos dice el Padre de nuestro refugio, de cómo nos habla a través de estas palabras de lo que es nuestro refugio. Segunda de Samuel 22:3 dice: Mi Dios, roca mía, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto escondite y mi refugio. Salmos 9:9. Yahweh será un refugio para los pobres y su ayudador en tiempos de aflicción. Ok. Refugio y ayudador en tiempos de aflicción. Y nos vamos a ir a Salmos 18:2 y 46:7. Lili, por favor. Salmos 18:2. Jehová es mi peña, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, roca mía, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto escondite. 46:11. Porque el rey deseará tu hermosura, póstrate ante él, por cuanto él es tu Señor. Amén. Ahí reconocemos quién es y a dónde nos lleva. 48:3. ¿Sí? Sí, Salmo 48:3 dice: En sus palacios Dios se dio a conocer como alto escondite. El 59:9, Lili. Te alabaré, oh Dios, porque eres mi refugio. Y el 59:16 y 17. Ok, 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder, alabaré tu misericordia al amanecer, pues tú has sido un refugio para mí y un libertador en el día de angustia. A ti cantaré salmos, oh Dios, porque tú eres el Dios de mi refugio y el Dios de mi compasión. Amén. Salmos 62:2. Dice: Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alto escondite, no seré sacudido en modo alguno. Y el 6. Solo Él es mi roca y mi salvación, es mi alto escondite, no seré sacudido. Y Salmo 94:22. Pero Yahweh ha sido un baluarte para mí, Dios es mi poderoso auxilio. Amén. Salmo 144:2. Mi Señor de benevolencia amorosa y mi fortaleza, mi alto escondite y mi libertador, mi escudo y aquel en quien me refugio, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Ok. Isaías 25:12, Lili, y tú, Eli, Isaías 33:16, por favor. Isaías 25:12. También en el lugar fortificado derribará la fortaleza de tus murallas, las derribará haciéndolas caer por tierra hasta el polvo. Y el 33:16. Dice: Este habitará en las alturas, las fortalezas rocosas serán su alto escondite, se le dará su pan, sus aguas tendrán seguras. Fíjense, aquí en Isaías 25:12 dice que Él va a derribar esas murallas, perdón, que va a derribar esas murallas, que nosotros mismos levantamos. ¿Cuáles son esas murallas? El miedo, El ego, la soberbia, la altivez, la envidia, los deseos, el rencor, los deseos de la carne, el ¿qué enojo. más podría ser? El enojo, ¿qué más, Eli? Podrían ser esas murallas que nosotros mismos vamos levantando y que nos van separando. La ira, resentimiento, la misma tristeza que después te lleva a una depresión, ¿no? Y que sabemos que por ahí es donde entra el enemigo para quitarnos la vida. Regresamos en un momento más después de este corte.
Y continuamos escudriñando Éxodo 22:2 y estábamos hablando de la legítima defensa o defensa propia. Y vamos a continuar hablando de la legítima defensa porque el Señor pues me mostró otros pasajes que creo que son muy interesantes. Y vamos a leer Jueces 6:2, por favor, y Primera de Samuel 23:14. Vamos viendo qué es lo que nos prepara el Señor. Hablábamos de murallas, hablábamos de lugares altos, de rocas, de que Él es nuestra fortaleza, de que es el que siempre está con nosotros. Jueces 6:2, por favor. Y el poder de los madianitas prevaleció sobre Israel. Entonces los hijos de Israel huyeron ante los madianitas y construyeron para ellos escondites entre las montañas, en las cuevas y en los lugares fortificados. Ok, ahí estamos hablando literalmente de cómo pues nos resguardamos, ¿no?, ante el peligro, ¿no? En 1 de Samuel 23:14 dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fortificados, y se quedó en la región montañosa, en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. 2 de Samuel, Lili, 5:17, por favor. Cuando se enteraron los filisteos de que había ungido a David como rey sobre Israel, todos los filisteos subieron en busca de David, y al enterarse David, descendió a la fortaleza. Y Daniel 3, del 16 al 18. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron y dijeron al rey, oh Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. De ser así, nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la imagen de oro que has levantado. Fíjense que en este verso están plasmados los dos, lo que es el sentido literal y lo que es el sentido espiritual, de lo que es la roca, de lo que es nuestra fortaleza, de lo que es nuestro resguardo. Y Primera de Pedro 2:20 al 23. Pero los que padecen aflicciones por razón de sus transgresiones, ¿qué mérito tienen? Pero si haciendo lo bueno son afligidos y lo soportan, entonces su gloria es grande ante Dios. Porque para esto fueron llamados, porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. El que no cometió pecado ni engaño alguno, se encontró en su boca. Isaías 53:7. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Ok, quiero que a partir de este verso que acaba de leer Eli, vayamos poniendo atención y llevar una relación de qué es lo que nos dicen los siguientes versículos. Porque dijo, no abrió su boca, no puso resistencia. ¿Sí? Dice que permaneció mudo y dos no veces. abrió su boca. No abrió su boca, ok. Mateo 5:39. Pero yo les digo, no enfrenten al malvado, sino que al que te golpee en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Ok. En este otro verso nos está hablando de que no hagamos venganza por nuestra propia mano, por nuestro propio pie, que lo presentemos primero ante Dios. Lucas 6:29. Dice, al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve la espada a su vaina, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Vámonos a Juan 18:11 y Romanos 12:19. Dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina,
la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Fíjense, en ese pasaje es cuando le quita la oreja al soldado. Pedro al soldado. El Pedro al soldado. Y cuando hace esa pregunta el Señor, muchas veces nosotros interrumpimos o nos metemos en sus tiempos y queremos resolverlo como nosotros nos place o creemos que estamos bien, y es cuando salen peor las cosas y se manifiesta, porque es cuando empezamos a reclamar de una manera muy fuerte el por qué estoy así, por qué me está yendo así, si yo soy así, si te obedezco, si cumplo. No, la cosa es que no estamos sentados, callados, esperando a que el Señor nos hable a través de su palabra para que nosotros conozcamos y alcancemos a discernir cuáles son las obras que Él está haciendo alrededor. Porque lejos de ayudar nosotros, podemos entorpecer la obra. Y eso el Señor lo ha dicho aquí, es muy peligroso. Porque al entorpecer la obra, nosotros podemos, a través de nuestras palabras o de nuestra mente, podemos hacer que otras personas que van empezando a conocer la palabra se desvíen. Entonces es muy peligroso el que nosotros queramos hacer las cosas como más nos conviene, ¿no? Muchas veces, ¿sí? Romanos 12:19, ¿o cuál te dice? Amados míos, nunca se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque 4:14. escrito está: si no haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice Dios. Amén. Estos pasajes entonces nos están llevando a que nosotros esperemos en Él. Cuando nosotros esperamos en Él, sale esa fe que necesitamos, sale esa confianza que necesitamos. Y a veces estas pruebas son necesarias para que entonces nosotros sepamos realmente a quién estamos siguiendo y realmente qué es lo que queremos hacer, con qué ojos estamos viendo a nuestro prójimo o con qué ojos tú misma te estás viendo. Porque a veces nosotros mismos llegamos a ser muy severos y nos llegamos a autocastigar, nos llegamos a flagelar muchas veces por querer hacer o agradar al Señor en nuestras fuerzas. Y eso es muy peligroso. Segundo de Timoteo 4:14, por favor, Eli. Dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Así es. El Señor siempre va a restituir. El Señor es el que va a hacer la justicia. Nosotros tenemos que esperar y sentarnos confiados en Él, en que Él lo va a hacer. Vamos a Hechos 20:28, por favor. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño, sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como supervisores para apacentar la iglesia del Cristo, la cual Él compró con su sangre. Aquí ya estamos hablando de la iglesia y de que debemos dar testimonio de lo que el Señor, al darnos esa fe y esa confianza, nosotros podemos esperar en Él todo, ¿no? Vamos a Efesios 6:10-12, Eli, por favor. Dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo, de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. El Señor nos llama a que estemos atentos y a que pidamos en oración que nos dé discernimiento de espíritus, que nos haga copartícipes de lo que es su obra aquí en la tierra, porque Él usa a cada uno de nosotros de diferentes maneras, pero viene también en su palabra que los carnales solo verán y escucharán lo del mundo, lo carnal, y que los espirituales
serán juzgados y serán vituperados y serán señalados, porque ellos son los que escuchan lo que es espiritual y pueden ver solamente lo que es espiritual. Entonces yo les exhorto a que a través de sus oraciones ustedes pidan, porque el Señor sabe el momento en el que tu corazón ya está dispuesto, pero que lo desees con fe y el Señor te va a mostrar. ¿Para qué? Para entonces que su obra crezca y que seas tu testimonio, que tú seas un discípulo valiente en el que puedas ir y hablar su palabra sin temor, y que con la persona que estés, el Señor te va a usar como vaso limpio para que entonces todo lo que salga de ti como instrumento que eres de Él y esclavo que eres de Él, va a ser uso para que esas palabras que emerjan de tu boca, que son del Espíritu Santo, van a llegar a hacer un cambio en la otra persona. Pero tenemos que orar, tenemos que pedirle, tenemos que leer su palabra. Solamente así el Señor es como nos muestra lo espiritual. Y también en Efesios 6, del 13 al 18, nos dice las partes de la armadura de Dios. ¿Nos la lee, Eli, por favor? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con firme cimiento en el evangelio de la paz, y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y recibid el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios, con toda oración y petición orando en todo tiempo, en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición para todos los santos. Entonces dice el Señor que todo momento, en cada amanecer, debemos de pedir y ponernos la armadura, porque los ataques del enemigo, sus acechanzas son continuas. Él necesita que nosotros nos desviemos tantito para él aprovecharse y distraerte. Y es tan sutil esa forma en cómo lo hace que caemos, porque las tentaciones del mundo pues a veces te ganan, porque es en donde estamos desarrollándonos, donde estamos conviviendo, donde estamos viviendo. Y nuestro único ahora sí protector es Jesús, es nuestro intercesor, es nuestro dador de vida, es nuestro, ahora sí que nuestra fortaleza para escondernos en Él solamente, ¿no? En 1 Corintios 9, del 1 al 3. Sí, aquí Pablo está presentando defensa ante quienes lo censuran. Uh-huh. Y dice, ¿acaso no soy hombre libre? ¿O no soy apóstol? ¿O no he visto a nuestro Señor Jesucristo? ¿O no son ustedes obra mía en mi Señor? Porque si para otros yo no he sido apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Porque ustedes son el sello de mi apostolado. Esta es mi defensa delante de los que me censuran. Fíjense la forma en cómo habla Pablo y cómo usa la autodefensa, pero de una manera, ¿cómo se le llamaría? De manera inteligente, sin agredir, sin mostrar golpes, ni injurias, ni diferentes maneras que puedan agredir al prójimo, ¿no? Sí, con sabiduría de lo alto. Exactamente. Y en 2 Corintios 12, del 17 al 19, Eli. Sí, dice, ¿acaso he tomado ventaja de vosotros para alguno de los que os he enviado? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Acaso se aprovechó de vosotros Tito? ¿No he procedido en el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros, delante de Dios en Cristo hablábamos. Y todo, amados, para vuestra edificación.
Ahí es otra forma también en cómo nosotros debemos de defendernos. Pero si te fijas, siempre habla del Señor, habla del propósito que tuvo con Él y con todos los demás discípulos, ¿no? Y cómo hablaba, como dices, con sabiduría, y es a lo que nos llama el Señor. Que sí usemos la legítima defensa, pero no como la que conocemos con violencia, si te asesinaron a un pariente, vayas tú y asesines a otro pariente o a toda la familia. Y creo que eso se ve mucho en estos días, ese tipo de venganza. Y en muchas formas se ve eso, ¿no? Hechos 23:5. Sí, nuevamente habla de Pablo. Pablo es presentado ante el concilio y voy a leer el 4 para darle contexto. Dice, y los que estaban ahí le dijeron, ¿al sacerdote de Dios injurias? Y Pablo les dijo, ignoraba, hermanos míos, que era el sacerdote, porque está escrito, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Hechos 24:10, Eli. Dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, ¿por qué sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación? Con buen ánimo haré mi defensa. Con buen ánimo haré mi defensa. Wow. Hechos 26:1-2. Y Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar en tu favor? Entonces Pablo, extendiendo la mano, dijo en defensa suya, en cuanto a todas las cosas de las cuales me acusan los judíos, oh rey de Agripa, me considero afortunado de presentar mi defensa hoy delante de ti, sobre todo porque sé que eres experto en todas las controversias y costumbres de los judíos. Por eso te pido que me escuches con paciencia. Escuchar con paciencia. Ok. Vamos a 2 de Timoteo 4:16, por favor. Dice, en mi primera defensa ninguno se puso de mi parte, sino que todos me abandonaron. No les he tomado en cuenta. ¿Quieres que lea la 17? Sí, ¿Me por permites? favor. Sí. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me resistió de poder para que por mí fuese cumplida cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyesen, y fui librado de la boca del león. Lucas 12, del 11 al 12, por favor. Cuando los lleven a las sinagogas ante gobernantes y autoridades, no estén preocupados de cómo se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir en ese mismo momento. Y eso mismo está corroborado en Mateo 10, del 19 al 20, en Marcos 13:11, en Lucas 21, del 14 al 15. Y vamos a leer Lucas 18:3, que es la parábola de la viuda persistente. Había también en esa ciudad una viuda que acudía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Sí puedes leer un poquito más? Dice que es una viuda persistente. Y él se estuvo negando por algún tiempo, pero después dijo para sí, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, no obstante, puesto que esta viuda no deja de importarme, le haré justicia para que no esté viniendo constantemente a causarme molestias. Y nuestro Señor dijo, presten atención a lo que dijo el juez inicuo. ¿Y Dios no hará justicia en especial a sus escogidos que los invocan día y noche, siendo pacientes con ellos? Les dijo que les hará justicia rápidamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en esta tierra? Fíjense en ese pasaje cómo nosotros cuando le pedimos al Señor y esperamos que haga justicia de alguna situación que nosotros consideramos que fue en contra de nosotros y que nos agredieron y que todo lo demás nos ofendieron, nosotros tenemos que ser persistentes en nuestra oración y tenemos que tener confianza, descansando en Él, porque los tiempos de Él son perfectos y nosotros no sabemos si
sin nosotros salir a reclamarle a la persona o porque tenemos ese enojo, ese coraje, toda aquella situación que a lo mejor el Señor está preparando con esa persona, que a lo mejor está limpiando de la misma manera que a mí, ¿sí? Yo vaya y altere todo ese proceso y eso se vuelva peor y se vuelva una bomba. Porque dice que la ira se aquieta con la voz apacible, ¿no? Y que el odio se aquieta con el amor. Entonces, esta viuda fue muy persistente y es un ejemplo que debemos de tener, de que nosotros también debemos de tener esa continuidad de pedirle al Señor, pero que nos dé de acuerdo a nuestro corazón. Porque esta viuda tenía confianza, tuvo fe. Y al final movió el corazón de este juez y dijo, ya, de alguna manera como sea, pero dijo, ya, voy a resolver este asunto porque es como una piedrita en el zapato, ¿no? La viuda. Entonces, el Señor soluciona las cosas de manera que nosotros ni nos damos cuenta a veces. Ya hasta que estamos enfrente de la otra persona o que vemos ya muy de cerca la situación, es cuando el Señor en lo espiritual te empieza a mostrar alguna de las cosas de lo que está trabajando con la otra persona y contigo mismo. Y es un deleite, déjenme decirles, cuando tú te avergüenzas de lo que le has ocasionado a otra persona, es un deleite. Porque entonces quiere decir que ese quebranto llegó hasta la humillación y te da vergüenza. Y es cuando entonces el Señor empieza a trabajar en tu carácter. Entonces, sean persistentes y no se dejen engañar tan fácil. Tengan fe, depositen esa confianza en el Señor, porque es el único que de verdad conoce tu corazón real, conoce realmente lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Y lo más importante es que no lo podemos engañar. No le vemos la cara como al vecino o como al hermano. No le podemos decir mentiras porque Él sí nos conoce. Y entonces es cuando Él hace uso de todo lo que tiene alrededor para que tú te empieces a limpiar. Y ese vaso quede limpio para el día a día, para que sea usado para su propósito. Pero sí tenemos que sentarnos y esperar a que Él dé las órdenes. ¿Nos quedó Proverbios? Sí. 25 del 22 y 23. Dice, porque así amontonará carbones encendidos sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. El viento del norte traerá lluvia, y la lengua solapada, el semblante airado. A ver si lo lees un poquito más arriba. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan. Si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. Y el viento del norte trae la lluvia, y la lengua solapada, el semblante airado. Fíjense, es lo que yo les comentaba, que cuando el antídoto para el odio es el amor y para la ira es el hablar en bajo y con palabras suaves. Y es lo que está hablando aquí. Lo está confirmando este proverbio, ¿no? ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Sí. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale pan. Amén. Si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. Esos carbones encendidos, no sé si a ustedes les ha pasado, que de repente tú tienes alguna situación con alguien y por cualquier X o mangas ya lo estás juzgando de que esa persona es mala o de que, no sé, pero cuando esa persona se acerca a ti y te muestra amor y te habla con amor, esos carbones vienen en tu cabeza porque empiezas a pelear y decir, ¿cómo?
Si yo estoy diciendo que es mala o qué es esto, y viene y me habla con amor y me abraza y me protege, ¿no? Y es esa lucha que nosotros tenemos. Por eso dice el Señor que Él ve el esfuerzo que haces y es mayor cuando te acercas a tus enemigos y los amas que con tu propia familia, porque el amor ya está ahí incondicional, pero con los enemigos no. Entonces ese es un mayor sacrificio que Él ve mayor en cualquier situación y Él lo valora, ¿no? Entonces yo los invito a que sigan leyendo la palabra, a que sigan conociéndole al Señor, a que le pidan que les hable de una manera espiritual, de una manera más profunda, porque el único que lo sabe hacer es Él. Y estén atentos porque las acechanzas del enemigo siempre están al pie del día, siempre, día a día. Muchas gracias, Eli, por estar aquí. Gracias a Dios que nos Muchas permite estar gracias, aquí. Lili. Gracias a Dios. Y Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana.